Todos saben, o la mayoría que me conoce saben que yo no soy una predicadora. A mí me gusta más enseñar en grupos pequeños, etcétera. Pero me encanta compartir lo que el Señor habla conmigo en la semana. Y precisamente esto es algo que el Señor trajo a mi vida esta semana. Yo no sé por qué, porque es una historia muy vieja, es una historia muy simple, pero seguramente es algo que yo estaba necesitando revisar en mi vida y el Señor lo trajo a mi vida esta semana, literalmente. En principio dije, no, esto no es lo que voy a compartir. Me negué. Dije, es medio complicadito. Mejor no, dame otra cosa, Señor. Y luchando un poquitito con el Señor, viendo qué otra cosa podía compartir esta mañana, pero no hubo manera. Parecía que mi mente se cerraba a cualquier otra cosa. Así que yo espero que la palabra del Señor en esta mañana sea eficaz, como dice la Biblia, sea eficaz. Tal vez para sanar alguna herida, tal vez para modificar nuestra conducta, tal vez para corregirnos. Me gusta una palabra que usa el pastor para ponerlos de nuevo en la pista cuando estamos despistados. Yo ruego al Señor, y es mi oración, que esta palabra sea lo que Dios realmente tenía para nosotros hoy, como lo fue para mí. El título de esta charla es "Y Jehová estaba". Y Jehová estaba. Para mí, no sé, para ustedes, pero para mí es imposible vivir la vida sin la presencia de Dios. Es imposible. Es más, casi les diría que después de ciertas pruebas que viví en mi vida a lo largo de tantos años, casi no podría respirar sin la presencia o la gracia de Dios en mi vida. Y recordaba a Moisés en Éxodo 33, 15, cuando Dios lo llama y Moisés le dice, si tú mismo no vas a acompañarnos, no nos hagas salir de aquí, porque si tú no nos acompañas, ¿de qué otra manera podrá saberse que tu pueblo y yo contamos con tu favor? Si tu presencia, si tu gracia no va a ir conmigo, no me muevo. ¿Por qué? Porque movernos sin la presencia de Dios es inseguro. Movernos sin la gracia de Dios es incorrecto, es difícil, es peligroso, hay riesgos. Es más, el apóstol Pablo le dice a los hebreos, cuidado de andar sin mi presencia, no sea que nos deslicemos, no sea que nos patinemos, no sea que nos peguemos un porrazo. Sin tu presencia no me muevo. Me imagino que en algún momento alguien aquí o alguien que está conectado como a mí, se ha sentido como el personaje de la historia que vamos a leer hoy, y ese personaje es José. Ya más o menos saben por dónde vamos. Tal vez pasás por un desafío, por un dolor, por una pérdida, por un momento que ni siquiera en tu vida lo soñaste. Un momento completamente inesperado. Tal vez con preguntas a Dios. ¿Por qué cuando personas llenas de fe sufren cosas que suceden y tienen
que estar pasando por el fuego, por situaciones difíciles. ¿Y no les ha pasado que por momentos viene la pregunta, ¿qué estoy haciendo mal? Pasó en mi vida. ¿Qué estoy haciendo mal? No veo muchas veces, escuchamos personas que decimos, no estoy viendo una salida para mi familia, no veo una salida de esta condición emocional y de tantas dificultades. Quiero leer un versículo y vamos a después hablar un poquito más. Génesis capítulo 39, versículo 23, la segunda parte, dice, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, el Señor lo prosperaba. Y Jehová estaba. La historia de José, tal y como se narra en el Génesis, es para mí, desde que era muy chiquita, hace más de 60 años, ha sido impactante en mi vida. Cuando escucho de José y su historia, me viene a la mente qué injusto lo que le pasó. Qué injusto. Pero la historia, la narración está llena de enseñanzas. Más allá de todas las intrigas familiares, los problemas de su vida en Egipto, encontramos en José un personaje fascinante que encarna una serie de cualidades admirables. Y quiero invitarlos a acompañarme a descubrir algunas características de José que lo convirtieron en un referente de fe, de perseverancia y de sabiduría. Si bien podemos decir que fue una persona con un compromiso inquebrantable, una fidelidad a Dios maravillosa, una lealtad que fue clave de la confianza, una integridad moral increíble, una determinación inflexible, un perdón, un hombre perdonador incondicionalmente, como un acto de grandeza, un hombre sabio, prudente, humilde, paciente, perseverante, compasivo, misericordioso. Y hoy quiero que veamos juntos, me acompañen a ver juntos, algunas actitudes en la vida de José que lo ayudaron a garantizar la presencia de Dios en su vida. Le ayudaron a garantizar. Por eso en el capítulo 39, 3 veces en un solo capítulo y en diferentes circunstancias, dice, y Jehová estaba con José. Y Jehová estaba con José. La primera cosa que quiero resaltar en esta mañana es que en medio de un entorno de dificultades injustas e inmerecidas, Jehová estaba con José. En medio de un entorno que era injusto y que era inmerecido. Génesis 39:2 dice, mas Jehová estaba con José y fue varón próspero. Esto es interesante porque en cada vez que aparece y Jehová estaba con Moisés, era en medio de circunstancias tremendas que él había superado. Y Jehová estaba con José. La primera vez en este versículo 2, José había sido arrancado de su familia. De repente, y había sido vendido por sus hermanos de una manera, la manera más cruel que podemos imaginar, con actos de envidia, con celos, con dolor. Dice la Biblia una palabra que esta mañana, muy tempranito,
volví a leer toda la historia, el relato bíblico, para ver si encontraba algo más. Y encontré una palabra que me llamó la atención. Dice que los hermanos de José conspiraron. ¡Qué palabra horrible! Es una palabra que quiere decir que se juntan, se ponen de acuerdo para hacerle mal a alguien, para programar un daño. Eso es conspirar. Y acá tenemos abogados que pueden dar una explicación mucho más clara a esta palabra. Pero una conspiración es algo malvado. Es algo que se juntan para planificar mal. Injustamente, porque no se lo merece, como decía la propaganda de TAN, ¿se acuerdan? No se lo merece. Pero planificaron el mal contra José. Pero las lágrimas del problema se secaron y él fue puesto al servicio del jefe de la guardia del faraón. Fue tremenda la conspiración. Planearon tirarlo en un pozo, el pozo no tenía agua, lo sacaron de ahí, agarraron su túnica, mataron un animalito, ensuciaron la túnica con sangre para llevársela al padre y decir, pobrecito José se murió, lo comió un animal, lo atacó. La mentira, todo lo planificado con tanta maldad sobre la vida de José. Bien pudo José con esta situación haber dicho, no me merezco esto, no me merezco esto. Voy a tirarme al abandono. Bien pudo José limitarse a cumplir las exigencias que le asignaron ahora como esclavo. ¿Era justo? ¿Era justo? ¿Se lo merecía? Sin embargo, aún en medio de la prueba, se entregó con dedicación a las labores en la casa de su dueño. No quedó en él las características de la situación. No brotó en su alma una raíz de resentimiento contra quienes lo habían afrentado. Se dio cuenta que era un esclavo, que su condición había cambiado. Sabía que Dios no lo iba a abandonar en esta situación. No entendía las razones. No sabía por qué de un momento a otro lo hicieron a un lado, lo sacaron de la familia, perdió la familia, perdió su estabilidad económica tal vez, donde cada día podía tener un plato de comida, donde podía servir, donde podía disfrutar del amor, del cariño de la familia. No entendía las razones, pero descansaba confiadamente en el Señor. La bendición divina vino a él en la peor de las circunstancias, humanamente hablando. Y dice, y Dios, Jehová, estaba con José. Jehová estaba con José. Ahora no era solo un esclavo. En esta segunda vez que aparece en el versículo, ustedes saben que lo pusieron con mucha confianza a cargo de toda la casa del Potifar. Y la mujer se ensañó, otra que conspiró sola, se hizo la cabeza, como decimos acá, lo quiso dañar a José, lo tentó, lo sedujo. Y José era el hombre de confianza de Potifar. Y se mantuvo, y se escapó, y salió corriendo de la tramoya. Salió corriendo, se alejó. ¿Y qué ganó? Lo pusieron en la cárcel. ¿Era justo? No escucho.
¿Era justo? No era justo. No hizo nada malo. No hizo nada malo. Venía de perder toda su familia. Venía de servir como esclavo. Se portó bien. Hizo lo correcto. No se llenó de amargura y fue a la cárcel. Ahora ya no era hijo, ahora era esclavo y prisionero. ¡Qué situación! ¡Qué momento! ¡Qué injusticia! Había sido echado en la cárcel injustamente. Estaba allí, y miren esta paradoja, estaba allí por haberse mantenido fiel a Dios y leal a su amo. ¡Qué injusticia! No se lo merecía. Estaba haciendo todo perfecto. Tal vez esa sea nuestra experiencia. La vida no es justa. La vida no es justa. Me vino a la mente ahora, no lo dije en el primer culto, pero recuerdo el día que el Señor se llevó a Bruno a su presencia, va a ser 20 años ahora en julio. Y ustedes conocen a Hilda y Marcelo Lafitte, mis amigos queridos de oración de tanto tiempo. Y cuando yo les avisé que Bruno había muerto, Hilda se enojó. Los que conocen a Hilda saben muy bien cómo ella puede reaccionar. Hilda se enojó. Y en un momento, en ese primer momento, ella dijo, no es justo. Dios se equivocó. Esa primera reacción, ¿no? No es justo. Dios se equivocó. Después hablamos, entendimos, pedimos perdón. Dios nunca se equivoca. Pero ¿cuántas veces sentimos en nuestra vida que no hemos hecho nada mal y que vienen esas cosas a la vida? Pero en medio de esas situaciones, nuestra responsabilidad es hacer lo correcto delante de Dios y entregar en sus manos las consecuencias de esa fidelidad. Entregar en sus manos la consecuencia de esa fidelidad. José estaba en la cárcel, pero Jehová estaba con él. ¡Wow! ¡Wow! Lo digo y lo viví tanto esta semana, doblando rodillas, que el Señor tenía que hacer cosas en mi corazón. Y se me hace la piel de gallina pensando que a veces tal vez estemos en la cárcel injustamente, pero el Señor está con nosotros. La tercera vez que aparece este Jehová estaba con José está en el versículo 23, que es el que leímos al principio. Esta prueba se hacía muy larga. 2 años, dice el capítulo 41, versículo 1, estuvo en la cárcel. No es que se dieron cuenta que no había hecho nada mal y le dieron la libertad. Lo dejaron ahí 2 años. Injustamente. Y 2 años para una vida tal vez es muy poquito, pero para una prueba de ese tamaño es interminable, es doloroso, acaban las fuerzas, muchas veces flaqueamos. 2 años es un tiempo que para una vida parece corto, pero es enormemente largo para una prueba tan dura y para una situación tan injusta. Pero Jehová estaba con José.
Y hay algo que me llevó a ver, y vamos a pasar a la próxima diapositiva, hay algo que me llevó a ver algunas características en la vida de José que garantizaron la presencia de Dios. Le daban a José la seguridad de que a pesar de la circunstancia, a pesar de la situación que estaba viviendo, él, el mismo Jehová, estaba con él. La primera actitud, perdón, dice número 2, pero no importa, porque el primero era otro punto. Pero este punto número 2 es que aprendió a no guardar resentimiento. Esto es algo muy difícil y este fue el tema por el que dije, tal vez esto no va por acá. Dame otra palabra, Señor. Pero yo lo necesitaba. No guardó resentimiento. ¿Podía haberlo hecho? ¿Qué piensan ustedes? ¿Podía haberlo hecho? ¿Podía haberse enojado? ¿Podía haber regresado a la casa y decirle toda la verdad al papi? No guardó resentimiento. Hay una frase que aprendí del doctor Jaime Mirón, que enseñaba en el equipo de Luis Palau, y él decía y tenía una prédica: la amargura es el pecado más contagioso. Miren lo que dice la palabra del Señor déjenme ver ahora porque no tengo anotado acá el versículo, pero creo que sí. Dice Hebreos 12:15, está en otro punto. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Es contagioso el resentimiento, es contagiosa la amargura. Yo no creo literalmente que haya nada más fuerte que detenga la gracia de Dios en nuestra vida, que la limite, que un corazón amargado y resentido. Por eso valoramos la actitud de José. Y por eso se menciona vez tras vez, y Jehová estaba con José. Es como algo fuerte y pesado que punza hasta lo más profundo del corazón. Dice Salmo 73:21, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Alfileres, agujas. Y la amargura o el resentimiento es algo que está en nuestro corazón por una situación injusta en la mayoría de las veces y que pueden pasar años y años y años. Y podemos recordar sin una agenda exactamente el momento que pasó, qué ropa tenía la persona que nos dañó, qué palabra nos dijo, y son como punzadas, dice el salmista. Punzadas en el alma, punzadas en lo más profundo del corazón. La amargura no tiene lugar automáticamente cuando alguien me ofende. Es una reacción no bíblica, o sea, pecaminosa, a la ofensa o a una situación difícil, por lo general injusta, cuando no lo merecíamos. La amargura es el pecado más fácil de justificar, porque soy el afectado, porque soy el dañado, y es el más difícil de diagnosticar, porque es razonablemente disculpado ante los hombres y ante el mismo Dios.
Vamos a la próxima hojita. Casi nadie nos ayuda a quitar la amargura en nuestra vida, porque somos la víctima, somos los afectados. Los amigos afirman, tenés derecho, mira lo que te hizo, tenés derecho. Eso nos convence más de que estamos haciendo lo correcto. Y si alguien se anima y nos dice, estás resentido, estás amargado y eso es pecado contra Dios, da la impresión que a ese consejero le falta compasión. Y como me decía Keila cuando era chiquita y quería justificar algo que yo le estaba enseñando, me decía, vos no entendés, mamá, vos no sabés. Y muchas veces a los consejeros que nos quieren llevar a encontrar la pista para alcanzar la presencia de Dios en nuestra vida, podemos llegar a decirle, vos no entendés, no tenés compasión de lo que me pasó. El espíritu amargo da lugar al diablo, dice Efesios 4:26, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. El espíritu amargo puede traer problemas físicos. Dice el Salmo 32:3, mientras callé, se envejecieron mis huesos. Y vienen problemas físicos cuando la amargura llena nuestro corazón. No podemos dormir. Empieza así. Aparece una y otra vez en la mente la situación y cada vez aparece con más color, menos borrosa. Y aparecen en nuestra mente. Y a esto continúa la depresión y otras enfermedades. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. Vamos a ver una actitud más preciosa que tuvo José para garantizar la presencia de Dios. Tuvo que pagar el precio de su fidelidad. No es fácil ser fiel y mantenerse en medio de una prueba injusta, en medio de una situación injusta. 2 años en la cárcel, ya lo vimos. Estar lejos de su familia, considerado muerto por su padre, por el engaño de sus hermanos. No es fácil. No hizo justicia por mano propia, aunque tenía el poder para hacerlo. ¿Por qué? Porque en Egipto él era el segundo del faraón. Venía el faraón y después él. Tenía el poder para hacerlo, tenía el poder para hacer justicia, tenía el poder para vengarse. Es más, tenía razón si lo hacía. ¿Por qué? Porque no se lo merecía. Tenía razón. Pero él prefirió pagar el precio de su fidelidad y esperó mucho tiempo hasta ver la recompensa. Imaginen, calculen, sumen conmigo. 2 años en la cárcel, 7 años de vacas gordas, 7 años de vacas flacas. ¿Cuánto es? A ver, los contadores. Como 16 años. Hay que esperar. Hay que mantenerse 16 años hasta ver el pago a la fidelidad. No es fácil, 16 años esperando. Esperó años para ver la recompensa. Punto 4. Perdonó toda la maldad hecha contra él. Perdonó toda la maldad hecha contra él. El perdón no debiera ser un sentimiento, sino un acto de obediencia. Podemos decir, no se lo merece, no lo siento, no puedo pedir perdón,
Pero no se trata de sentimientos. Esto tiene que ver con nuestra integridad, con nuestra fidelidad a Dios. Es un acto de obediencia. Santiago 5:16 dice, confiesen vuestras ofensas unos a otros. Es un acto de obediencia. No dicen si pueden, si fue justo, si piensan que se lo merecían, entonces pidan perdón. No. Aunque no sea justo, confiesen, líbrense de esta carga. Cuando no perdono, soy esclavo del que me ofendió. Esta frase me pareció muy fuerte. Cuando no perdono, soy esclavo del que me ofendió. Cuando no perdono, no puedo ser perdonado. Dice Marcos 11:25, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Muy fuerte esta palabra. Y por momentos sentimos que la prueba llega, y yo no sé de ustedes, pero yo me he sentido así en muchas oportunidades, como metida dentro de una bolsa de boxeo. ¿Qué se le hace a la bolsa de boxeo? ¿Qué? Se le da un golpe. ¿Cómo le decimos comúnmente? Una piña. ¿Y qué hace la bolsa de boxeo? Se va lejos, pero vuelve. Y no alcanzamos a recuperarnos de esa piña que nos dieron. ¿Y qué pasa? Otra piña. Y ahí se va la bolsa. Y sentimos, bueno, ya está, estamos ahí adentro de la bolsa de boxeo. No me lo merezco. Y estamos volviendo. Y otra piña con la otra mano. ¿Qué le pasó a Job? Un hombre íntegro. Dice la palabra de Dios en Job, describiendo el perfil de este hombre, que era íntegro. Y le llega la noticia. Tus sirvientes, tus amos, todos se murieron. ¿Qué? Y no había terminado de escuchar y entender que vino otra vez la bolsa. Y le dice, pero también se quemaron todos tus ganados. ¿Qué? Y no terminó de escuchar cuando vino otro corriendo y le dijo, pero también perdiste todo. Tu casa, todo se quemó. ¿Qué? Pero también tus hijos y tus hijas se murieron. ¿Qué? ¿No les ha pasado a veces que viene una tras otra y uno dice, ¿qué? ¿No me puedo recuperar de esta? Y viene otra. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Me puede repetir la pregunta? No entiendo. ¿Qué? ¿Qué hice de malo? ¿Qué estoy haciendo mal? Qué injusto. Pero por eso necesito garantizar la presencia de Dios en mi vida. Si no la tengo garantizada por mis actitudes, pagar el precio de la fidelidad, no hacer justicia con mano propia, perdonar, entonces no me puedo asegurar de que Jehová esté conmigo. Yo no puedo vivir, yo personalmente,
Y esto me llevó a estar toda la semana mirando de noche, cuando iba al cuarto, de día, tener que arrodillarme. Y Señor, yo no quiero que por esto que estoy acumulando sea negada de la presencia de Dios, porque no puedo vivir. Es inseguro, es peligroso. Tal vez me tome 16 años ver la recompensa, pero no importa. No importa si solo veo y sé y soy consciente que la presencia del Señor está conmigo. No sé qué estás necesitando hoy. Yo te compartí mi testimonio. Te compartí lo que el Señor me dio esta semana y te lo puedo asegurar que fue para mí. No quiero estar ni 2 minutos sin la presencia de Dios. Corro riesgos. Hay peligros. Me gustaría que un día, cuando ya no esté aquí, tal vez escriba un capítulo como Génesis 39 y que diga: Lili pasó por esto. Estuvo tal vez en la cárcel con dolor, pero Jehová estaba con Lili. Jehová estaba con Lili. Y Jehová quiere estar contigo hoy. Te animo a cerrar los ojos. Si quieres ponerte de pie, está bien. Si quieres quedarte sentado, está bien. Pero quiero abrir este momento al altar del Señor. Es una decisión personal. Miren lo que dice el Salmo 73, 28. Dice: en cuanto a mí, qué bueno que es estar cerca de Dios. Hice al Señor soberano mi refugio, y a todos les contaré las maravillas que haces. Es una decisión personal. Esto no es algo de que nadie puede decidir por nosotros. Pero si queremos disfrutar de la presencia permanente de Dios en el medio del fuego, en el medio de la tormenta, en el medio de la incertidumbre, en el medio del dolor, en el medio de las pérdidas, necesitamos guardar estas actitudes que garanticen la presencia de Dios en nuestra vida. El altar está abierto. Vamos a escuchar el coro de una de las canciones que cantamos. Mientras tanto, en el altar no hay magia. En el altar es ese punto de encuentro entre cada uno de nosotros y el Señor. Si desea venir al altar a tener un tiempo personal, nadie le va a molestar, nadie le va a pedir nada, solo queremos acompañarles en oración. Pero si hoy nos damos cuenta que hay algo que peligra la presencia de Dios en nuestra vida, no nos dejemos estar. Hazlo pronto, dice la palabra de Dios. No peligremos. No permitamos que la presencia de Dios se limite en nuestra vida. Es peligroso. Es peligroso.
La gracia de Dios es más grande que el gigante que hoy puedas enfrentar. El altar está abierto todavía. Podés venir en cualquier momento. Vamos a orar. Si deseas hacer un altar en tu propio banco, hacelo. Pero es la manera de garantizar que la presencia de Dios esté con nosotros en medio de la injusticia, en medio del dolor, en medio de todo. Padre, en el nombre de Jesús, te ruego que hoy mires a cada persona que está aquí teniendo una conversación contigo. Tú conoces a cada uno, Señor, en una forma particular. Tú conoces su intimidad, tú conoces sus sentimientos, tú conoces corazones rotos, tú conoces sentimientos destrozados. Señor, en este momento te glorificamos porque hablaste a nuestro corazón. Señor, te damos la gloria porque no nos dejaste abandonados, sino que nos adviertes que querés estar con nosotros en los momentos más críticos de nuestra vida. Señor, queremos garantizar tu presencia. Mira, Señor, estos hombres, estas mujeres, estos jóvenes que hoy están aquí, Señor, reclamando tu presencia. Que la gracia tuya caiga, sanando, trayendo perdón, trayendo libertad, trayendo sanidad. Sanidad al cuerpo, sanidad al alma. Por favor, Señor, necesitamos que digas que estás con nosotros en medio de todas las circunstancias, porque nos hemos mantenido fieles. Gracias, Señor. Bendecimos este tiempo y ruego en el nombre de Jesús que tu palabra, como hizo en mi corazón esta semana, pueda obrar en cada corazón en esta mañana aquí presentes. Te amamos y sabemos que cuando te buscamos y te buscamos de todo corazón, hay victoria. Hay victoria. Y vamos a ver la victoria. Tal vez haya que esperar 16 años como José, pero está garantizado. Gracias, Señor. Te amamos con todo el corazón y nos levantamos en fe. Nos levantamos sanos para la gloria de tu nombre. Oramos agradecidos en el nombre del Señor Jesucristo. Y toda la iglesia dice: amén. Gloria a ti, Señor. Gracias, Señor. Cantemos juntos. Pongámonos de pie. Él puede, Él puede, Él puede, Él puede. Cantemos juntos y celebremos. Celebremos que Jehová está con nosotros. Que el Señor les bendiga, que tengan una semana maravillosa. Dios les bendiga.